Estos seminarios los grabamos para que, bueno, la gente que haya asistido lo pueda repasar, o la gente que ya no haya podido asistir lo pueda repasar. Bien, como os decía, hoy vamos a hablar de centrales de compras dentro de la suite Plica, lógicamente. Y para eso nos vamos a apoyar en esta agenda que os voy a contar un poquito por encima. Primero hablaremos, como siempre, de la intención que tienen los seminarios virtuales. Contaremos por encima lo que es la suite Plica, las funciones, los productos, los distintos módulos, y nos meteremos ya de lleno en una demostración sobre lo que son las centrales de compra utilizando la suite Plica, y luego hablaremos de los detalles, es decir, de algunas preguntas que normalmente casi todos tenéis en la cabeza, aunque casi siempre nunca hacéis, pero que nosotros sabemos que están ahí, e intentaremos desbrozar esas preguntas generales y luego, por supuesto, atender las vuestras. Esas preguntas serán, bueno, pues, ¿qué es esto de las centrales de compra sin papel o en electrónico? ¿Qué arquitectura general deben tener? Hablaremos de catálogos, las compras recursivas, los acuerdos marcos, los sistemas dinámicos, aspectos relacionados con la obligatoriedad, que como sabéis con la nueva directiva de compras que se acaba de aprobar ahora el pasado 15 de enero, bueno, pues nos coloca en otra situación. Venga, pues sin más empezamos ya directamente a ver esta agenda y como siempre hablamos de la intención, es ofrecer información, que seamos capaces de juntar lo de siempre, el mundo jurídico con el mundo tecnológico organizativo y que tengamos respuestas fáciles para que podamos implementar todo esto que al final nos están demandando y ahora ya cada vez con más tensión, ¿no? Con más presión. Siempre para ayudar a la toma de decisiones a la hora de poder establecer cuáles son las mejores vías o rutas para hacer la transición al formato electrónico, aprender con vosotros. Yo creo que nosotros desde Plica venimos aprendiendo desde hace ya más de 15 años, porque nuestro métier, nuestro oficio es intentar ofrecer productos y servicios alrededor de las necesidades que nos expresáis día a día. Y esa es nuestra forma de aprender. Vale, siempre al final tratar de fomentar esa transición óptima, que algunas veces no siempre somos capaces de hacerla de forma óptima, hay veces que nos cuesta demasiado, y creemos que puede ser algunas veces mucho más sencilla de como la solemos hacer, ¿vale? Os pido que toméis notas, que utilicéis el chat para hacer preguntas, en fin, que intentemos hacer de estas sesiones algo ágil y en el que seamos capaces de que ese diálogo nos enriquezca a todos. Bueno, este es el calendario de los seminarios que llevamos haciendo. Ya hemos hecho, este es el sexto, hemos hecho otros 5 y bueno, pues ahí tenéis la relación. Nos faltan, habíamos previsto 10 y veis ahí que el mes que viene será de subastas, que empezaremos ya a hablar de cosas como la interoperabilidad, la red de contratación PEPOL, en fin, la gestión del cambio, de cosas que ya empiezan a ser menos de producto y servicio relacionado con el elemento fundamental y más con la organización, que es uno de los elementos que tenemos que cuidar mucho. Bien, seguimos. La suite Plica. La suite Plica fundamentalmente tiene, como sabéis, 4 grandes funciones, que es archivo. Todo lo que hago tiene que tener la capacidad de generar un archivo electrónico. La relación con el mercado en formato electrónico, para eso utilizaremos, veréis luego los portales, los catálogos, etcétera, etcétera. Tiene que tener en cuenta la tramitación interna del propio expediente de contratación y tiene que, una cosa fundamental, ser capaz de informar, dar informes, hacer análisis, generar reportes de una forma muy ágil para las preguntas que me pueden hacer, para todas las informaciones que me están pidiendo como servicio de contratación, pues que si ahora el portal de transparencia, que si ahora el político quiere saber, bueno, pues todo ese tipo de cosas es lo que nosotros llamamos explotación de datos. Hablaremos muy rápidamente de la arquitectura, que tiene 3 niveles, la parte del back office, la interna, la parte de la relación administración-proveedor, que llamamos front office, y el proveedor, que tiene un software independiente que llamamos Plica Empresa. Y por último, tocaremos también esta parte de la arquitectura global, es decir, no solamente se trata de lo que nosotros seamos capaces de hacer, sino que lo que nos está demandando la Comisión y todas las instancias de la Administración, tanto local, autonómica, como estatal, es arquitectura global, es decir, lo que hagamos tiene que ser interoperable, tiene que formar parte del mercado único. Bien, las funciones, lo que hace Plica es intentar dar esa visión de conjunto con las 4 grandes funciones que son la tramitación, la relación, la explotación y el archivo.
y, por supuesto, hacerlo en formato electrónico. La arquitectura que hemos seguido desde hace ya muchos años, siguiendo fundamentalmente vuestras indicaciones, es que hemos hecho una parte del back office, que es lo que hace la administración internamente, y ahí tenéis productos como Plica Expedientes, la parte del Plica Archivo, la parte de la explotación de los datos, que es el Plica Datamart, y muchos conectores con Place, conectores con sistemas de contabilidad, conectores con sistemas de registro, de registro de contratos, etcétera, etcétera. O sea, muchos elementos que me permiten que los sistemas internos sean capaces de hablarse en formato electrónico. Luego está la parte del front office, que es la relación. Y la relación, cuando decimos relación, no solamente es enviar una oferta, ¿no?, sino la relación, por ejemplo, factura electrónica, subasta electrónica, los catálogos, el registro, las notificaciones, es decir, todo aquello que me permite relacionarme para un montón de cosas con el mercado en formato electrónico. Y por último, la parte del software independiente, que ahí hemos coincidido mucho con lo que dice el grupo de expertos de la Comisión Europea, que hay que independizar. O sea, que los sistemas de los licitadores o contratistas lo que no pueden hacer es mezclarse con los sistemas de la Administración. La Administración tiene que tener sus sistemas, los proveedores los suyos, y tiene que haber interoperabilidad, mensajes y estándares que permitan que eso se maneje de forma independiente. Bien, la arquitectura global, como siempre, estamos hablando de que hay una red pública que hay que dar paso, a la que no podemos obviar, y siempre tenemos que tener presente que lo que está preparando Europa es un mercado único. Es decir, lo que nosotros hagamos, lo que no podemos hacer son torres de Babel. Lo que nosotros hagamos, cualquier proveedor tiene de toda Europa, bueno, pero fundamentalmente los nuestros, tiene que tener la capacidad de meterse en esa red pública. Y digo que fundamentalmente los nuestros, porque nosotros como administración debemos ayudar a nuestros proveedores, a los de nuestro tejido productivo, que liciten con nosotros, pero que también aprendan a licitar con otras administraciones, porque se trata de eso, ¿vale? Se trata de fomentar entre el tejido productivo la competitividad y la productividad. Empezamos ya con las centrales de compra, ¿vale? Bueno, primero, ¿qué estamos hablando cuando hablamos de centrales de compra? En principio, cuando hablamos de centrales de compra, van a poder englobar lo que llamamos como cosas típicas, acuerdos marcos, sistemas dinámicos, catálogos, juntas de contratación, y siempre pueden utilizar, como no, la subasta electrónica, que veremos en el seminario siguiente, como método de adjudicación, ¿vale? Las funciones fundamentales y los objetivos de las centrales de compra son simplificar las compras más habituales. Es decir, independientemente de que las hagamos en electrónico, que es como deberían de ser, mucho mejor que en papel, la intención de una central de compras es simplificar la compra, ¿vale? Las compras más habituales. Siempre intentar buscar ahorros por agregación de la demanda, internacionalización de las pymes. Esto del mercado único tiene su parte justamente en el mercado. Reducir cargas administrativas, ese mercado único que estábamos hablando, soslayar barreras del idioma. En un catálogo el idioma influye, pero tiene menos peso que, por ejemplo, en un abierto para construir un puente o cosas de este estilo. Ser la punta de lanza de la transición al formato electrónico, esto lo tiene muy identificado la Comisión Europea. La punta de lanza de la transición al formato electrónico quieren que sean las centrales de compra. De hecho, la obligatoriedad del formato electrónico es mucho más rápida, tiene mucha más presión sobre las centrales de compra que sobre el resto de los distintos tipos de compra, ¿vale? Y luego la utilización avanzada de estándares en este tipo de cosas es lo que nos va a dar, estándares de interoperabilidad para formar ese mercado único, es lo que nos va a dar justamente la tensión que está poniendo la Unión Europea en esto de las centrales de compra. ¿Cómo funciona una central de compra? Veis ahí fundamentalmente hay una parte de preparación de lo que llamamos catálogos, es decir, lo que vamos a permitir tener preparado para que luego la simplificación funcione muy bien. Luego hay una parte de contratación y una parte de ejecución. Primero lo que hacemos es, estudiamos la demanda, vemos cuáles son los catálogos que tenemos que montar, acuerdos dinámicos, acuerdos marcos, sistemas dinámicos, etcétera, etcétera, y invocamos al mercado. El mercado nos dice cuáles son sus ofertas, vamos generando los contratos, vamos generando los catálogos, y a partir de tener la generación de ese catálogo, lo que hacemos es empezar a generar lo que llamamos contratos derivados de acuerdos marcos o de sistemas dinámicos. Es decir, empezamos a comprar. Y entonces, a partir de la compra, ahí es la ejecución de un expediente normal y corriente, que llamaremos normalmente contrato derivado, ¿vale? Y la ejecución, pues lo de siempre. Eso no tiene mayor misterio. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy en la demo?
En la demo vamos a ver que perdona, se me ha olvidado siempre con estas historias. Está conmigo Luis Jiménez de Plica, que es la persona que os va a hacer la demo y os va a explicar la parte esta de catálogos, de cómo se generan, cómo se compran, etcétera, etcétera. La demo va a consistir aproximadamente en lo siguiente. Primero vamos a ver cómo se generan los catálogos, qué herramientas y partes de la suite de Plica se utilizan para generar acuerdos marcos, sistemas dinámicos, cómo se reciben las ofertas de un proveedor a través de un sobre electrónico que tiene dentro lo veréis, tiene dentro una serie de, por ejemplo, hojas de cálculo que me van a decir cuáles son las ofertas de catálogo a las que se está presentando, para que la administración lo único que tenga que hacer es autorizar y automáticamente subir todos esos catálogos, que por cierto esa es la tendencia que se están utilizando en los catálogos de Europa. Y luego veremos, bueno, pues cómo se hace realmente una compra por catálogo. Y veremos los catálogos, hay una serie de catálogos aquí de prueba que tenemos montado y veremos cómo se hacen las ofertas, cómo se hacen comparativas, cómo se hacen las cestas, cómo estas cestas me permiten hacer compras repetitivas o reacción de demanda y cómo se inician expedientes, ¿vale? Pues sin más, le voy a pasar la palabra a Luis para que os haga esta demo. Buenos días a todos. Vamos a empezar a ver esas tres partes que comentaba Manuel de la demostración, y para ir muy rápido y muy sintéticos y focalizarnos en los temas fundamentales, vamos a dividirla en dos partes, ¿no? Que sería la primera de cómo constituimos un catálogo, de cómo generamos un catálogo para un acuerdo marco, un sistema dinámico. Para eso vamos a empezar por la parte de relación. En este sentido, podemos ver cómo en Plica Portal, que como comentaba Manuel en la arquitectura global de Plica es la parte de la relación electrónica, hemos publicado, por ejemplo, un acuerdo marco. Por ejemplo, tenemos el área de acuerdos marco y tenemos un acuerdo marco publicado en el que, por ejemplo, podemos ver qué documentación se pueden bajar los licitadores para poder licitar en este acuerdo marco. Y aparte de los pliegos que estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, se publica una ficha de catálogos de acuerdo marco. ¿Esta ficha qué es? Pues es la ficha que van a tener que rellenar las empresas con el contenido de sus ofertas indicativas. ¿Cuál es el objetivo? Que sean las empresas las que conocen su negocio, tienen estas estructuras, estos catálogos preconstituidos y preformados, y nos los dan a las administraciones para que directamente los publiquemos, pasando la revisión, por supuesto, correspondiente. Hay que evitar tener a empleados públicos y a funcionarios volviendo a teclear lo que las empresas ya tienen más que trabajado, y para eso están los estándares. Eso es lo que comentaba Manuel, ese es el impulso que viene de cómo hay que constituir los catálogos y cómo se está haciendo en Europa. En este caso, este sería un ejemplo de un Excel, en este caso es un Excel con información de bienes informáticos, y como parte del proceso de licitación sería que las empresas rellenaran estos Excel y los incorporaran dentro de su oferta electrónica. ¿Cómo los presentarían? Pues, por ejemplo, igual que hemos visto en otros seminarios, en concreto el de licitación electrónica, por ejemplo, aquí podemos tener un sistema dinámico en el que, estando en el periodo de vigencia de ese sistema dinámico, tenemos trámites disponibles para las empresas, que sería, por ejemplo, la presentación de ofertas indicativas. En este caso, podrían descargarse el sobre electrónico donde incorporar el Excel con sus ofertas indicativas. No vamos a entrar en ese detalle, como ya os he comentado, lo vimos en el seminario de licitación electrónica, pero lo importante es que entendéis el proceso, que es ese Excel relleno con las ofertas indicativas, pasan a la licitación electrónica, se recuperan automáticamente por el sistema Plica, y es simplemente por un proceso de validación y aprobación de esas ofertas indicativas las que hace que sean publicadas en el catálogo. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es el siguiente. Vamos a pasar al catálogo de bienes. En este sentido, vamos a ver, como decía Manuel también, un catálogo ejemplo. Este catálogo ejemplo, para que lo sepáis, es un catálogo, se puede decir, de mentira, que no son datos reales, pero sí que está basado en un catálogo real que está montado con Plica Expedientes de una administración. En este sentido, podemos ver que podemos navegar por los distintos productos que en este caso están en el catálogo. Podríamos realizar búsquedas simples por texto, avanzadas, pero en este caso vamos a ir directamente a una compra directa. En este caso, por ejemplo, vamos a ver ofertas de sobres. En este caso estamos viendo las ofertas de una familia, en este caso son sobres, diferentes tipos de sobres, con distintas características. Podemos entrar
en las características de uno de los productos de este catálogo. Como os decía, pensad que todo esto nadie se lo ha tenido que teclear, sino que ha venido directamente en un Excel que ha propuesto el contratista. Bien, en este caso vamos a iniciar una compra. Para eso podemos entrar en las ofertas y vemos las ofertas indicativas que tenemos para este tipo de bien. Volvemos a entrar en las características, donde ya podemos ver características más concretas de esta oferta indicativa, donde en este caso, por ejemplo, incluso vemos los precios por volumen. Algo importante en la agregación de demanda. Es decir, cuanto más volumen compremos, más descuentos vamos a conseguir. Por tanto, va a ser un criterio importante a la hora de iniciar una compra. ¿Y qué facilidades da aplica catálogos en este sentido? Pues el de la comparativa. Antes de decidir qué compra vamos a realizar, vamos a comparar, por ejemplo, pinchando aquí, añadimos este producto a la comparativa. Vemos aquí que ya tenemos un ítem en la comparativa y lo que queremos decir es que vamos a comprar 3.000 unidades de este producto y vamos a ver cuál sería la oferta que en este caso sería más ventajosa a la hora de iniciar el acuerdo marco. Indicar en este sentido que el sistema de aplica catálogos permite la configuración de cualquier tipo de catálogo, de cualquier tipo de bien, y tiene una capacidad de parametrización importante, como por ejemplo, qué características son las del acuerdo marco o sistema dinámico sobre el que se sustenta este catálogo. ¿En qué sentido? En que si, por ejemplo, es obligatorio solicitar 3 ofertas definitivas o que pueda hacer un pedido directo, si ya sabéis que dentro de lo que marca la ley existen distintas alternativas a la hora de montar un acuerdo marco. Bueno, simplemente como ejemplo, vemos que comprando 3.000 unidades de estos sobres, pues vemos que aquí hay una empresa que claramente es más, bueno, claramente aquí vemos una diferencia de precio, pero bueno, vamos a iniciar el proceso de compra con una de ellas. Ya definitivamente añadimos a la cesta de la compra y vamos a ver la cesta de la compra. No vamos a seguir añadiendo más ítems, aunque lógicamente podría ser un expediente más complejo con más ítems en esta compra. ¿Y qué es lo importante en este punto? Bueno, ya nos está dando un reflejo con toda la lógica y datos que se han incorporado en el catálogo, que más o menos este es el precio definitivo que puede ser rebajado finalmente por la oferta definitiva que presente la empresa. Pero vamos a empezar la compra. Vamos a continuar y ya lo que nos pide, hasta ahora hemos estado navegando por el catálogo de una forma libre, se puede decir sin consultar. En este sentido, os puedo decir que si queréis hacer una prueba o ver cómo funciona un catálogo de este tipo, en este caso Gobierno de Canarias tiene publicado un catálogo con esta herramienta que es público y podéis verlo dentro de su perfil del contratante. Un catálogo de bienes informáticos hechos con Plica. Me voy a registrar en el sistema para poder iniciar una compra. Y lo primero que me pregunta es que esta cesta no ha sido guardada. Bien, es importante este punto. ¿Por qué? Porque una de las cosas que comentaba antes Manuel, de los objetivos de un catálogo, son 2. El de facilitar las compras repetitivas. ¿Cómo lo conseguimos? Guardando esta cesta para el mes que viene o dentro de 3 meses, cuando tenga que volver a hacer otro pedido o otra compra de este tipo de bien, pues tenerlo ya todo configurado, nada más que darle el botón para iniciar el expediente correspondiente. ¿Y cuál es el segundo objetivo? La agregación de la demanda. ¿Qué conseguimos guardando la cesta? Pues, por ejemplo, que una organización, una administración, permita que todas las compras que tengan que ver con el mismo tipo de bienes se vayan guardando las cestas para que un departamento sea el encargado de juntar todas esas cestas y hacer un único pedido. Por tanto, incrementando el volumen de compra y consiguiendo descuentos, que es uno de los objetivos fundamentales de una central de compras. Bueno, en este caso voy a obviar el guardar la cesta y después ya solo me pide datos finales del expediente, como por ejemplo el objeto del contrato que le voy a poner. ¿Vale? Y el lugar de entrega. Puedo detallar todo lo que quiera el lugar de entrega o lugares de entrega. Esto también es muy habitual, que sobre todo cuando hay agregación de demanda, en el que al final el suministro o el servicio correspondiente tenga que ser presentado o prestado en distintas ubicaciones. En ese caso, marcaríamos varios lugares de entrega y podríamos informar de cuál sería el volumen de los suministros en cada uno de esos lugares de entrega. Y finalmente, decidimos iniciar el expediente. ¿Y qué es lo que va a hacer? Si volvemos un poco a la arquitectura que comentábamos antes de Plica, el catálogo lo que va a hacer es inyectar dentro de Plica Expedientes
un nuevo expediente con los datos básicos que permita su tramitación. En este caso nos está informando que tendríamos el expediente XPS11-2014. ¿Vale? Y si ya vamos al sistema de tramitación de expedientes y nos vamos a la gestión de expedientes, encontraremos este expediente aquí ya inyectado, que podemos ver la ficha en la que se ha incorporado los primeros datos básicos de este expediente, que sería un derivado de acuerdo marco. En este caso, como veis, el sistema complementario de contratación, contrato basado en acuerdo marco, ya nos está automáticamente ha recuperado la relación con el acuerdo marco al que pertenece, en este caso el 46-2012, y ha incorporado información como el objeto del contrato que le hemos puesto o incluso la lista de material solicitado con los precios unitarios de esta compra. Lógicamente, para continuar con la contratación de este contrato derivado, tendríamos que rellenar el resto de la ficha como ya hemos hecho, como hemos explicado en otros seminarios, y se podría continuar con la tramitación. Esto es importante, este mecanismo, porque uno de los objetivos del que ya hemos hablado y creo que es importante en todo lo que tiene que ver con las compras es el ir consiguiendo información que te permita hacer un análisis de cómo estás haciendo las compras. Por tanto, el que todos estos pasos se realicen por medios electrónicos y después se avance en esta tramitación de este derivado igualmente por medios electrónicos, va a conseguir información, que al final es la que nos va a cerrar el circuito o el ciclo de la profesionalización de la compra y, por tanto, analizar qué tipo de compras, con qué precios, qué ventajas estamos consiguiendo o qué puntos se podrían conseguir o mejorar dentro del proceso de compra. Bien, pues con estos niveles vamos a ahora, esto ha sido una demostración, los sistemas tienen muchas más opciones, pero yo creo que no se trata de contarlas todas y de aburriros, sino de ver un poco por encima cuáles son las características principales que tiene la central de compras dentro de la suite Plica. Y esto es esa pincelada que acabamos de dar ahora. Vamos a ver ahora una serie de preguntas que normalmente suelen pasar alrededor de, en este caso, las centrales de compras y que, bueno, pues normalmente se nos quedan en el tintero. Una de las cosas importantes que sí os quiero pedir es que las preguntas que vayáis pensando que queréis hacer, para cuando nosotros tenemos esta serie de preguntas alrededor de los temas que figuran aquí, bueno, pues si las habéis puesto en la parte de las preguntas que tenéis en la herramienta del webinar, pues las iremos respondiendo cuando acabemos esta. Bien, empezamos. La central de compras. Siempre hay una dicotomía ahí entre electrónico o papel. Luis, ¿qué diferencias o por qué deberíamos de pensar que una es mejor que otra o que no importa? La realidad y la experiencia actual es que la gran mayoría de las centrales de compras que están ahora mismo en funcionamiento están basadas en el papel. Es decir, en que tanto la redacción de la demanda como el proceso posterior de la compra están basadas en tramitación tradicional en papel. Si pasamos al formato electrónico obtenemos muchas mejoras. Una, la operatividad y la eficiencia en la compra. Para eso, luego os daremos información, pero en nuestro blog de contratación pública de Plica hemos publicado recientemente un estudio de cuánto se mejora un procedimiento de contratación aplicando elementos electrónicos en puntos fundamentales como puede ser la notificación telemática y la firma del contrato electrónica. Por tanto, el utilizar el electrónico en sí mismo ya tiene una ventaja directamente en lo que sería la operatividad. Pero hay otra más, que es la información. Volvemos a decir que todo esto hay que montarlo para tener un ciclo virtuoso, es decir, que volvamos a mejorar el sistema gracias a la información que vamos obteniendo. Y el electrónico es el motor fundamental de la transparencia y la información. El papel, la información que saques del papel tienes que construirla posteriormente, mientras que el electrónico está retroalimentando el sistema automáticamente con la información. Vale. Hay una parte aquí que es la arquitectura general de centrales de compras. ¿Qué elementos son los básicos fundamentales para, como arquitectura de sistemas para dar respuesta a una central de compras? En este sentido, volvemos a hablar de los dos grandes ciclos, que es el primero, que es el de la constitución o creación del catálogo a través de acuerdos marcos y sistemas dinámicos. Para eso, lo que hemos hablado, necesitamos un sistema de relación electrónica que nos permita recibir las ofertas indicativas en formato electrónico y un sistema de generación y publicación de catálogos que consolide esa información y la convierta
en catálogos para después iniciar las compras. Y después tenemos el siguiente ciclo, que es el de la ejecución de sus contratos derivados. Para eso tenemos el sistema de tramitación, lógicamente, aplica expedientes, y en este sentido la arquitectura puede ser o centralizada, es decir, todas las administraciones u organismos que están adheridos a la central de compras entran en un sistema centralizado de aplica expedientes para iniciar los contratos derivados, o se utiliza un sistema distribuido en el que, gracias a los estándares que se manejan en la suite de productos Plica, permite hacer colaborar sistemas de tramitación de expedientes que estuvieran en los organismos adheridos a la central con lo que sería el sistema central de la propia central de compras. Vale, esto significa que, por ejemplo, en sistemas como las diputaciones puede haber un catálogo centralizado y sistemas Plica de expedientes que cada, bueno, pues ayuntamiento o empresa pública o, bueno, sector público pueda estar generando expedientes desde ese catálogo centralizado en la Diputación. Bien, otra de las cosas que siempre estamos ahí dándole vueltas es los catálogos. Sabemos que generar y mantener catálogos es muy costoso. Sin embargo, la suite de Plica lo que ofrece ahí es una diferencia con lo que suele ser habitual en la parte que además es esa tendencia que hablábamos europea para generar y mantener catálogos. En ese sentido, como hemos dicho también, es utilizar estándares, los estándares de los catálogos. Los distintos sectores de fabricación, de suministros o de servicios están acostumbrados a tener perfectamente categorizados los productos que sirven y los servicios que sirven. En ese sentido, no hay que reinventar la rueda, esos catálogos ya existen y lo único que hay que hacer es dar los mecanismos para que las empresas los presenten como parte de la licitación y las administraciones los recojan para la carga automática de esos catálogos. Para eso, los estándares. Y como ejemplo de ese estándar es la implementación de esa estructura de catálogos en hojas de cálculo, que al final todos entendemos y que los sistemas son capaces de procesar para cargar un catálogo como el que habéis visto. Es decir, el catálogo al final lo generan y lo mantienen los proveedores. Esto es fundamental porque las administraciones públicas no pueden, de alguna forma, movilizar los recursos necesarios para mantener estos catálogos. Y, sin embargo, los proveedores sí pueden, siempre que se les dé las herramientas y los estándares que comentábamos antes. Bien, compras recursivas, acuerdos marcos y sistemas dinámicos. La generación realmente, la utilización de las centrales de compra con estas formas de comprar, ¿qué elementos tenemos ahí en el beneficio de las administraciones públicas? Bien, yo creo que creo que hemos insistido mucho en el tema de las compras recursivas, pero entender que este es cualquier sistema de central de compras que dé soluciones reales a la compra pública tiene que tener un sistema como el que tiene Plica Expedientes de compra recursiva, es decir, la capacidad de poder tener compras preconfiguradas a través de esas cestas guardadas y poder reiniciar esas compras. Eso genera productividad, eficiencia y después sea también el punto de entrada de la agregación de demanda de la que también hemos hablado. Con respecto a los acuerdos marco, bueno, el acuerdo marco, como conocéis, no es un procedimiento que sea obligatoriamente electrónico, como sí que lo es el sistema dinámico. Pero ¿qué estamos consiguiendo con la solución que os hemos presentado de Plica Expedientes? Convertir el acuerdo marco en no un sistema dinámico, entendedme bien, hay diferencias procedimentales claras, pero sí obtener muchos de los beneficios del formato electrónico en la tramitación de los acuerdos marco. Y para ello tenemos experiencias muy positivas de lo que es la aplicación de acuerdos marco 100% electrónicos. Y los sistemas dinámicos, nada más que decir, obligatoriamente tienen que ser electrónicos y por tanto es un procedimiento diseñado para esa eficiencia, para esa transparencia, para el dinamismo, como su nombre indica, de la incorporación de las ofertas indicativas a lo largo de la duración del sistema dinámico, algo que entendemos que es bastante, se puede decir, que complica un poco lo que llamamos acuerdos marco. Un acuerdo marco de 4 años, pues después del segundo año posiblemente esté fuera de mercado. El sistema dinámico garantiza que las administraciones compren al mejor precio del mercado en cada momento. Bien, el siguiente tema que tratamos alrededor de estos detalles que estamos exponiendo es los datos, la información, el conocimiento.
al fin y al cabo, cuando estamos utilizando el formato electrónico, una de las cosas que vamos a conseguir es que a los servicios de contratación cada vez les piden más información, cada vez les piden más informes, cada vez les piden que sean capaces de diseñar, es decir, cada vez les exigen de alguna manera que salgan de lo que es el día a día del expediente a expediente para que sean capaces de dar información. Bueno, en ese sentido, ¿qué es lo que realmente puede ofrecer la suite de Plica? Bueno, pues para ese nivel de mejora y diseño de políticas públicas. Como ya hemos visto en seminarios anteriores, Plica dispone de un sistema completo de información y estadísticas, perdón, y reporting, que se alimenta de la propia tramitación de los expedientes. En ese sentido, para lo que sería la tramitación de acuerdos marcos y sistemas dinámicos en el contexto de una central de compras, más aún, es decir, no solo la información del catálogo, que es una información más o menos estática y que solo se alimenta de las ofertas, sino de cómo esa central se alimenta también de la información de las compras derivadas que se van realizando y que por su volumen, si tuviéramos que analizar esa información en papel, sería prácticamente imposible. Estamos hablando de acuerdos marco que se tramitan 500, 1000 derivados trimestralmente. Gracias a sistemas como Plica Expedientes y su relación con la parte del datamar y, por tanto, de la información del negocio, esa información vuelve y es directamente explotable prácticamente en tiempo real. Vale, y ya por último, algo que yo creo que todos conocemos a partir de la última, de la publicación, de la aprobación de las directivas comunitarias, que es que las centrales de compra van a tener unos plazos de obligatoriedad para ponerlas en formato electrónico mucho más restringidos que los plazos para el resto de los procedimientos. Es decir, se va a exigir el formato electrónico a todo lo que tenga que ver con centrales de compra y sistemas de los que hemos estado viendo, pues prácticamente para mediados del 2016, ¿no? Con lo cual, eso introduce mucha más presión en hacer que todas estas herramientas estén puestas en marcha y estén organizadas alrededor del formato electrónico. Bueno, y sin más, lo que vamos a hacer ahora es pasar a las preguntas. Entonces, para pasar a las preguntas, vamos a ver las preguntas que ha habido de momento. A ver, en la central de compras nos pregunta Raúl Monferrer. En la central de compras los pedidos se firman digitalmente por algún responsable antes de proceder a su envío. Sí, bueno, es decir, no hemos entrado en la parte del procedimiento. Lógicamente, tanto la parte del acuerdo marco sistema dinámico en su constitución como la gestión de los contratos derivados van a tener un procedimiento que tendrá que ser de acuerdo a los pliegos establecidos. Tenemos experiencias de acuerdos marco, derivados de acuerdo marco, que son casi pedidos directos, pero que lógicamente tiene que ser firmado por el órgano de contratación antes de proceder al envío y que tiene que ser aceptado igualmente con firma electrónica por parte del contratista proveedor. Insisto, eso depende del procedimiento y, por tanto, uno de las grandes virtudes de Plica Expedientes es precisamente la personalización de los procedimientos de acuerdo a las necesidades del órgano que lo implanta. Entonces, en ese sentido, la respuesta es sí. Se debe, yo creo que se puede decir que se debe firmar electrónicamente todo antes de enviar. Bien, no sé si tenéis alguna pregunta más. Vamos a ver. En las diputaciones provinciales, nos hace Guillermo la pregunta, ¿en las diputaciones provinciales se deben de constituir centrales de compras? Bueno, no se deben, es muy conveniente. Es decir, las diputaciones, sabéis que hay una cierta controversia ahí alrededor de cuál va a ser su funcionalidad, y una de las funcionalidades más claras que yo creo que se le pueden dar es esa capacidad que tienen de reforzar la parte organizativa tecnológica y, por ejemplo, construyendo centrales de compras que den servicio a todos los ayuntamientos, lo típico de menos de 20.000 habitantes o incluso de más. Cuidado con las centrales de compras que brillan cuanto más se usen, esto es así. Entonces, sí, lo que pasa es que ahí
a la hora de construir una central de compras en una diputación, lo que nosotros estamos viendo es que se construyen en papel. Y no es que tengamos nada contra el papel, lo que pasa es que no brillan. Las centrales de compras en papel no brillan, no son capaces de dar todo el servicio que pueden dar a los ayuntamientos y a las propias diputaciones. Dice Guillermo, creo que hay que ser muy profesional como gestor para utilizar todas estas herramientas centrales, catálogos, sistemas dinámicos y todo ello con una base electrónica. Sí, la parte de la profesionalidad yo creo que es la gran tendencia. O sea, todo esto al final no son más que herramientas. Y estas herramientas lo que están es, digamos, envolviendo una tendencia muy fuerte que es la que está, y ya empieza a hablarse mucho, que es la profesionalización del servicio de contratación y compras públicas. Es decir, las personas que están en este, entre comillas, si me permitís, lío de la contratación, cada vez requieren de más herramientas, pero no solamente porque el formato sea electrónico, sino porque el formato electrónico es el único formato que puede dar respuesta a todo lo que les están pidiendo. Les están pidiendo información, bueno, ya sabéis la ley de transparencia. Les están pidiendo que sean capaces de manejar mucho mejor al mercado. La ley de emprendedores, ahora ya no hay sobre A, ahora normalmente habrá en muchas situaciones una declaración responsable. Sabéis que hay un documento único de licitador en la Unión Europea. En fin, cada vez más les están exigiendo a estas personas un nivel de profesionalización que consiste en que, sin olvidar, cuidado, sin olvidar el componente de derecho administrativo que tiene la contratación pública, suban un montón de escalones y sean capaces de manejar todo el presupuesto de contratación para diseñar políticas públicas, para hacer contratación estratégica basada en innovación social, en medio ambiente, en inclusión social, en un montón de cosas. Claro, todo eso sin herramientas electrónicas es muy... No es que sea muy complicado, vamos a dejarnos de tonterías, es imposible, ¿vale? Entonces, la cuestión es que me están obligando. Si es que no es que te están obligando, es que no tienes más opción, aunque no te obligaran. Las herramientas son fundamentales. Pero insisto, una cosa que tenemos que tener en cuenta es que la herramienta no es el fin. La herramienta es el principio. El principio que me permite ese nivel de profesionalización del servicio de contratación. A ver, dice Guillermo, creo que en 2002 las centrales tendrán que operar en formato electrónico, ¿no? Sí. Eso es así, es lo que os comentábamos, creo que es 2016, pero lo primero que van a exigir la Comisión Europea, que por cierto sabéis que va a monitorizar la transición al formato electrónico, lo primero que se va a exigir es que las centrales de compra estén en formato electrónico. Es decir, esto que hemos ido, por la razón que sea, ¿no?, montando ahora en papel en distintas diputaciones o en distintos sitios, esto en 2016-2017, yo ahora mismo no me sé las fechas porque, como sabéis, esto también, cuando empezamos a ver disposiciones adicionales y en función tal, al final no sabes muy bien, pero al final, 2016-2017, esto tiene que estar en formato electrónico, sí o sí. ¿Vale? Es el primer elemento del formato electrónico. Como os decía antes, las centrales de compra es la punta de lanza del mercado único. Y eso tiene sus repercusiones a la hora de organizar y de elegir herramientas. ¿Vale? Bien, no sé si tenéis alguna pregunta más. Si no tenéis ninguna pregunta más, yo creo que las hemos contestado todas. Sí, yo creo que sí. Bien, pues daros las gracias por vuestra atención, como siempre. Deciros que, bueno, pues esto se ha grabado y lo pondremos a vuestra disposición. Comentaros que el siguiente seminario virtual será el 11 de marzo a las 10, como siempre, y hablaremos de subastas electrónicas, con las cosas que las subastas electrónicas, que son un elemento que, bueno, ya está bastante maduro, hay muchas opciones, y hay que tener cuidado con él porque también en este nivel que comentábamos de profesionalización hay que saber dónde hay que utilizar las subastas electrónicas. Hay que tener cuidado porque una subasta electrónica, ya sabéis que influye mucho y hablaremos de ello, la testosterona. Es cuando uno está detrás haciendo pujas de una pantalla, pues en un momento determinado alguien puede tomar decisiones. Entonces hay que tener cuidado con las subastas, tanto del el que hace las pujas como el que
establece las subastas, en este caso las administraciones. ¿Vale? Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por vuestra atención y os mandaremos un correo con el resultado de este webinar y donde podéis acceder a su grabación. Hasta el próximo 11 de marzo, en el siguiente webinar de subastas electrónicas. Buenos días y encantado de que nos hayáis dedicado vuestra atención. Hasta luego.